Cordial saludo compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a enseñar cómo utilizar las listas de compresión en Python. Aprendemos con varios ejemplos. Aquí tenemos que las listas de compresión en Python son una forma concisa y expresiva de crear listas. Permiten construir listas de maneras más compactas utilizando una sintaxis especial. Pero aquí aparece el nombre de la lista. Dice que aquí puede ir una expresión, va a un ciclo for que puede iterar sobre el range o sobre una lista y que puede tener una condición. Pero para comprender qué es lo que hace la lista, les voy a mostrar un ejemplo particular. Dice, crear una lista de los primeros números, de los primeros 10 números pares. Entonces vamos y escribamos pares como el nombre de la lista y queremos esta lista vacía. Ahora for i in range 1,11 para que me cree los primeros 10 números, y luego un condicional que diría que si el número módulo 2 es igual a 0, que es el dato que me dice si es par o no. Entonces, si es par, pares.append para que cargue la lista ese dato. Y luego, cuando termina el for, else, le decimos que imprima en la lista que hay en pares. Démosle play y aquí nos aparece la lista. Bien, pero ¿dónde está el concepto de la lista de compresión? Vamos a crear una nueva celda y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir ahora pares es igual. Abrimos un corchete, la lista, y aquí vamos a decir que for i in range, uy, tengo este range mecanizado mal, en range 1,11, ¿qué va a hacer? Si cuando haga ese rango tengo a i, ¿y cuál es la condición? La condición es, póngame ahí si i porcentaje 2 es igual a 0. Entonces esta es la estructura de una lista de compresión. Tenemos aquí la estructura range, igual que en el ciclo for. La variable i que fue utilizada en el programa está aquí, y la condición que debe cumplirse para estar en la lista. Luego digámosle print, a ver qué hay en pares. Muéstrame qué quedó ahí en pares. Le damos play y miren que también se obtuvo el mismo resultado. Entonces la lista de compresión es una forma más abreviada y en una sola línea de crear unas listas a partir de un ciclo for. Si ustedes miran acá, usamos esta línea que decía pares. Esa línea de la lista vacía no está acá. Si miran, por ejemplo, aquí está .append, esta línea para cargar a la lista, tampoco esa línea está acá. Y lo que quiere decir es que la lista de compresión es una forma mucho más rápida, ágil, usa menos líneas de código para poder construir esa lista. Sin embargo, usted lo puede hacer de esta forma si quiere, pero puede que se encuentre códigos con esta estructura que se llaman líneas de compresión. Miremos más ejemplos. Teniendo en cuenta eso, dice acá convertir, a crear una lista de los números impares entre 1 y 50. Es similar, entonces yo voy a decir impares es igual, y impares es igual, voy a poner la letra i, for i in range desde 1, hasta el 51. Miren que se genera un espacio y viene la condición si i módulo 2 es diferente, este sería diferente de 0. Si es diferente de 0 quiere decir que tiene residuo al dividir entre 2, luego sería un número impar.
Con esta sola línea podríamos construir ya este código. Démosle play. No le hemos dado print. Print impares. Démosle play. Y observan que tendríamos hasta el 50 los números impares. Miremos otro ejemplo. Si pueden observar, aquí solamente aparece la i en estos casos que hemos realizado. Pero miremos un caso como este, donde la expresión, que es el término que está aquí, puede ser una función interna de Python. Por ejemplo, convertir los números enteros de la lista a números string. Entonces, nosotros sabemos que existe una función que se llama str en x, que se encarga de convertir los números que estén en la x en string. Entonces vamos a sacar aquí esta lista para este ejemplo, esta lista que se llama números enteros, y vamos a crear una nueva lista en la cual todos estos datos deben aparecer pero como string. Entonces vamos a decir string, no así no, llamémosle números string, sí, va a ser igual una lista de compresión donde yo necesito un ciclo for y ¿en qué? En la lista números enteros. O sea, el ciclo for ya no va a ser en un rango de datos, sino que va a recorrer la lista de números enteros. Listo. Ahora, cuando esa i recorra y vaya tomando cada dato de estos en las iteraciones del ciclo for, ¿qué va a hacer con esa i? A esa i, aquí en el espacio de la expresión, str, va a convertirlo en un string. Y como es una lista de compresión, los datos van a quedar ya guardados en la nueva lista. Y luego le decimos que me imprima la nueva lista. Entonces, repitiendo, el ciclo for, la variable de iteración i del ciclo for, recorre los datos de la lista de nombre números enteros. Y cada dato que va asumiendo i en la lista números enteros se ve afectado por la expresión str que lo convierte en un string. Y ese resultado se almacena en la nueva lista, que es la lista de compresión números de string. Entonces ahora vamos a imprimir esto, démosle play y miren, cada dato ya está entre comillas simples, lo que quiere decir que ya no es un número entero, sino que es un número string y están guardados en esa lista. Entonces en este caso vimos la diferencia, que ya no es solo una variable, sino que la expresión es una función. Vamos a mirar este otro caso donde la función la vamos a crear. Va a ser una función propia del usuario, más no una función interna de Python. Entonces dice aquí, control V, dice hacer un programa que crea una lista a partir de los datos de la lista datos, y en la posición que haya un dato par, la lista almacena la palabra par, y si es impar, la lista debe obtener la palabra impar. Bien, entonces aquí ya tenemos la primera lista, y lo que vamos a hacer primero es una función def que la vamos a llamar par impar, y que toma un dato, y luego que tenemos esa función par impar, le decimos que si x, lo que ya hicimos en el anterior módulo 2, es igual a 0, ¿qué va a hacer esa función? ¿Va a imprimir por pantalla? No, va a retornar, return, comillas, impar, si es 0, par, y si no, else, esa función va a retornar, return, comillas, impar. Listo. Bien, ahora ya tenemos la función. Ahora necesitamos que esta función actúe sobre la lista. Entonces hacemos una lista donde la llamaremos par impar. Lista par impar. Lista par impar. Va a ser igual. Necesitamos primero un ciclo for que recorra la lista datos. For i in datos. Ya tenemos el ciclo for que recorre datos. Y aquí necesitamos una función que haga lo que decía el problema, que es la función par impar de i. Entonces ya la expresión par impar, que es esta función que está aquí, que se ha llamado aquí desde la lista de comprensión,
se va a ir ejecutando luego que este for i in datos, este ciclo for vaya recorriendo cada dato de la lista. Y luego le decimos que queremos imprimir a ver qué quedó en lista impar. Control C, Control V y démosle play. Si observan, en cada lugar donde había un número impar aparece la palabra par. El número impar aparece impar y donde había un número par, la palabra par. ¿Por qué? Porque esta función, que fue una función particular que creamos, está obrando sobre cada dato de la lista de compresión. El ciclo for va tomando cada dato de estos y esta función lo va ejecutando. ¿Qué diferencia tiene este con los ejemplos anteriores? Que esta fue una función que nosotros creamos. Hemos creado una función para utilizarla en una lista de compresión que hace modificaciones o un mapeo general sobre la lista de nombre de datos. Bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido cómo usar listas de compresión. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like, compartan, que su suscripción me motiva y espero motivarlos a ustedes con más videos. Espero que tengan un excelente día.